visión es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un mensaje del Señor, hermoso el mensaje. Y vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y ahí la palabra de Dios nos está enseñando. Claro, a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios nos habla y de qué manera. En Gálatas 5:16 dice la palabra: digo pues, hermano, dame un poquito de volumen. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué quiere decir? Acá hay algo que nosotros lo aclaramos, lo enseñamos. Dice la palabra, habla de dos espíritus. Tal vez esos dos espíritus no los vemos o no nos damos cuenta que están. Y acá digo pues, dice Pablo, viví en el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu significa viví en el Espíritu de Dios. Y no conforme a lo que yo deseo, a mi carne, a lo que yo deseo. Lo que no me doy cuenta que todo espíritu pone un sentir, un querer para llevar a un hacer. Nosotros no nos damos cuenta todos que nacemos con una atadura. La atadura con que nace el ser humano es una atadura tremenda, pero esa atadura no es tan complicada según la palabra. ¿Por qué dice la palabra? No hagas caso a lo que dice tu naturaleza. Viví de acuerdo a Dios, al Espíritu de Dios, y no a lo que dice tu humana sabiduría, no lo que dice mi sentido o mi razón, sino lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu con el cual nacemos que se llama el espíritu de Adán. ¿Amén? El espíritu de Adán. ¿Por qué? ¿Cómo sintió Adán cuando estaba vivo? ¿Qué sintió Adán cuando estaba vivo? Sintió comer del fruto prohibido. Y sabía Adán que Dios personalmente le había dicho que no lo haga, porque si comía de ese fruto, de cierto moriría. Ahora empezó a morir espiritualmente. ¿Qué fue eso? El enemigo mismo entró en su casa y después un hijo mató al otro. Miren cuánto costó tomar el fruto prohibido. La muerte de un hijo.
Y tal vez nosotros no vemos las consecuencias de escuchar al enemigo. Y es terrible. Nunca se asocie con el sufrimiento, el dolor y la muerte, porque él está ansioso de lograrlo en usted. El enemigo está ansioso de que usted sufra. Tal vez usted no lo ve, pero lo que yo le explico es tal cual. Lo presenta muy lindo, te lo va a presentar muy bonito, pero tened cuidado. Lo que viene después es tan tremendo que no querés vivirlo. Pero cuando yo empiezo a entender, la palabra de Dios, aquí dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay dos espíritus que se oponen. El espíritu de Dios y el espíritu de Adán. Hay una lucha espiritual entre los dos espíritus. Pero la lucha no depende de los espíritus. Depende de quién elige el espíritu. Depende de la persona. Nosotros somos libres de elegir quién nos dirige. Tenemos libre albedrío. ¿Quién dirige nuestra vida? ¿No se preguntó qué espíritu dirige su vida? Y si usted ve que hay un espíritu que dirige su vida, le va a complicar la vida, ¿o no? Amén. Gracias, hermano. Ahora, y esto dice que se oponen entre sí, claro. Nada que ver con el espíritu de Dios, con el espíritu de Adán. Ese espíritu de Adán, ¿quién lo movió a Adán para tomar el fruto prohibido? El mismo enemigo. ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué pasó con Adán cuando tomó el fruto prohibido? Perdió el paraíso. Mientras no había tomado el fruto prohibido. ¿Cómo vivía? En un paraíso. ¿Trabajaba? No. ¿Quién le proveía todo? El Señor. Disfrutaba de vacaciones. Tenía todo. No necesitaba sueldo. Tenía todo. Porque Dios es proveedor. Pero el hombre elige al devorador y después anda llorando. Y vota un político devorador y siempre llorando. Porque el hombre está ciego y no sabe a dónde va. El hombre tiene que aprender a vivir. Y aprender a vivir es conocer en qué espíritu se está viviendo. Yo te aseguro que Jesús vino para cambiar nuestra vida. Amén. Jesús vino para librarte del espíritu de Adán. Porque es una lucha de la cual no podés salir. Pero Jesús vino a sacarte, a hacerte libre de esa lucha. ¿Y cómo es esto? Claro, en la cruz, Jesús te hace libre. En la cruz, el Señor prepara todo para que seas libre para la gloria de Dios. ¿Qué trae el espíritu de Adán? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para que se mueva el poder de Dios? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo eso? ¿Cómo dice, hemos muerto al pecado? A ver, cuando vos aceptaste a Jesús en tu corazón, ha pasado algo extraordinario, si vos lo aceptaste de verdad. Cuando uno acepta a Jesús y lo acepta de corazón, Dios viene a tu corazón, enriquece tu corazón y tu vida y tu mente. El Espíritu de Dios llena tu espíritu y a través de tu espíritu llena tu mente. Cuando vos ves que la vida cambia por el Espíritu de Dios. Por eso es que importante es qué espíritu maneja mi vida. Cuando nací, para ser esclavo, nací con el espíritu de Adán. Pero Jesús, cuando va a la cruz para hacerte libre, Él no te puede dar el Espíritu Santo cuando vos estás sucio, o estás sucia, o estoy sucio. ¿Por qué? Porque Adán ensucia con pecado nuestra vida. Y lo santo y lo puro no puede estar con lo impuro, es una mentira. Si yo entiendo que de verdad va a estar Dios, hoy no se dice la verdad. Hoy hagamos cualquier cosa, todo está bien. No es así. Lo impuro no se junta con lo puro. Costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque sin la sangre derramada no íbamos a ser limpios de nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos aceptaste a Jesús, Él te hizo uno con Él. Él te hizo hace 2000 años uno con Él. Y cuando Él te hace uno con Él, cuando Él va a la cruz, yo voy a la cruz, vos vas a la cruz. Cuando sos uno con Él, Él te une en su muerte. Amén. Cuando yo entiendo que te une en su muerte, por eso dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo dice? ¿Por qué dice hemos muerto al pecado? Cuando Él muere, yo muero al pecado. Porque yo soy crucificado. Él no tenía que ir a la cruz. Él no tenía pecado. Él fue a llevarme a mí a la cruz. Él fue a llevar mi pecado a la cruz. Porque Él sabía que el pecado es un poder espiritual peligroso y tremendo. Que si ese poder espiritual seguía trabajando en nosotros, nos iba a destruir. Y ese poder está trabajando para destruir la humanidad entera. Y Jesús lo sabía. Jesús va a la cruz para destruir un poder que está destruyendo al mundo, el pecado. ¿Y sabes cuándo? El pecado y la maldad es lo mismo. No puede haber amor, gozo y paz cuando hay maldad. Cuando entiendo que yo soy puro, sincero, es porque tengo el Espíritu Santo. Porque la bondad está en mí. Porque si no, no voy a ser ni puro ni sincero. Voy a decir una cosa y voy a pensar otra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se mueve en mí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, todo cambia, hermano, todo cambia. Cuando yo no entiendo lo que es morir al pecado. ¿Por qué? Cuando Jesús muere en la cruz, lo hace pensando en la humanidad entera, en todos nosotros. ¿Por qué? Él lleva a la muerte
el poder de Adán. El poder de Adán lo lleva él a la muerte. El poder de Adán muere en la cruz del Calvario. Cuando vemos que el poder de Adán muere en la cruz del Calvario, ha vencido la muerte el Señor en la cruz. Ha vencido la muerte el Señor en la cruz. La maldición de la muerte que venía sobre tu vida, Él ha vencido para la gloria de Dios. Cuando Él ha vencido la muerte, nosotros no nos damos cuenta que la muerte está vencida y que hay un poder sobre la muerte tremendo. Ese poder que hizo Jesús en la cruz. Murió y resucitó. Amén. Murió y resucitó. Ahora, pero primero pasó por la muerte. Y después recién vino la resurrección. Ahora, si usted aprende de la cruz, aprende algo tremendamente importante. ¿Qué tiene, por qué te pone la muerte y después recién la vida? Porque si no muere lo malo, lo bueno no puede venir. Si no muere el pecado, Dios no puede estar. Dios y el pecado no están. Mentira. Entonces, Jesús lleva a la muerte el pecado. Cuando Él vence el pecado, no te das cuenta, pero Él en su muerte tiene un poder tremendo, que es el poder sobre la muerte. Él ha vencido la muerte. Y sabes una cosa, la muerte de Él no es una muerte común. En el mundo espiritual, el diablo quería que se bajara. Estaba desesperado. Si eres el Hijo de Dios, demostralo, bajate la cruz. Que se bajara, que se bajara. No le convenía. Pero Jesús no pensó en lo que iba a sufrir. Pensó en el Padre, pero pensó en vos. Él sabía que iba a liberar las ataduras satánicas del mundo. Por eso cuando Él muere en la cruz, Él vence todo el poder de Satanás en el mundo entero. Satanás está vencido de tal manera que hoy la muerte de Jesús es el poder de Dios sobre todo el mal. Pero tenés dos cosas si llegás a tener el Espíritu Santo. Tenés la muerte de Jesús en vos y tenés la resurrección de Jesús dentro tuyo. Tenés la muerte y tenés la vida. La muerte a todo lo malo. La autoridad de Él sobre el pecado, sobre las maldiciones. Y no te das cuenta que a veces Jesús ha venido a tu vida para que aquel pecado que vos no podés dominar, le digas: Señor, lo pongo en tus manos. No me dejes caer en tentación. No, líbrame de todo pecado, Señor. Como dice el Padre nuestro: líbrame del mal. Porque Él, con su poder, lo va a hacer en tu vida. Vos no solo no vas a poder decir: yo no voy a pecar.
Pero cuando vos le pedís a Él y le implorás, Él te va a dar la fuerza y el poder para que no peques más. Y va a pasar algo sobrenatural. Va a cambiar tu vida. La gente va a decir, ¿qué le pasó a esta persona? A esa persona le pasó que Cristo vive en él y la gloria de Dios se está manifestando en él para la gloria del Señor. Cuando entiendo estas palabras, por eso dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él con el poder que Dios te dio? Si Dios ha vencido en la cruz y la victoria está en el Espíritu de Dios, en su presencia, y si vos lo tenés a Él, tenés la victoria de Él, ya no sos el mismo. ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aún en la parte física, Dios te muestra, cuando te bautizás, que te sumergís en el agua. Eso representa un entierro, la muerte. Cuando salís del bautismo representa la resurrección a una nueva vida. La muerte, la vida de pecado, y resucitás a una vida en gloria, una vida de la resurrección de Cristo. Es tu resurrección, porque Él resucitó en gloria, para que vivas en gloria, para la gloria de Dios. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva, que es la vida de Jesús, es la vida de resurrección para la gloria de Dios. Pero si fuimos, gloria a Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso Dios te da una nueva vida que no tiene pasado, para la gloria de Dios. No hay más pasado. Dios te ha limpiado para la gloria de Dios. Cuando yo entiendo esto, que yo entiendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Eso también es para mí. Porque todo lo que es para Jesús es para mí. Todo lo que es para Jesús es para vos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué dice San Juan 14:12? ¿Qué está diciendo San Juan 14:12? Cuando vos decís, el Señor es tan grande y el Señor enseña, 14:12 dice, de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las va a hacer también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que Jesús va a venir a tu vida para manifestarse Él en vez del pecado y la maldición. Va a haber un cambio en tu vida. Ya no va a ser el Adán, ya no va a ser la maldición, ya no es tu esfuerzo, no es que andas bien y mal. ¿Por qué?
Adán, ¿qué fruto comió? En el bien y el mal. ¿Cómo el que está con Adán, cómo vive? Un poco bien, un poco mal, poco bien, poco mal. No, no quiero vivir la maldición del bien y el mal. No quiero vivir esa maldición. No más esa maldición. Ahora lo que vivo, la vivo en gloria, en la gloria del Señor, porque ahora he cambiado el bien y el mal por la eternidad, por la gloria de Jesús que vive en mí, para la gloria del Señor. Y claro, cuando nosotros leemos, volviendo a Gálatas 5, y yo leo estas palabras, Gálatas 5, perdón, Romanos, me equivoqué, Romanos 6, ahora, quiero volver al versículo 6 del Romanos 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que todo el poder satánico, el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado por el poder del Señor. Amén. Por el poder del Señor, no es por tu poder. Tenés que aprender a usar el poder de Dios. No es tu poder. Ahora, cuando leemos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que vamos a vivir con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear de Él. Mas cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero pues ¿sabes qué pasa? Yo puedo estar muerto. Dios ya eliminó el pecado. Pero ¿qué hago yo? Dependo de Dios todos los días, cada vez que tengo una tentación, y le pido al poder de Dios que se mueva, o encaro yo el pecado. Ahora, yo lo entiendo esto. Si yo me considero muerto al pecado, es por fe. Es porque le creo. Y si no tenés la fe para creerle, pedísela a Dios. Porque Él te lo va a dar y va a estar vivo para Dios en Cristo Jesús. Porque cuando vos estás en Él, todo lo que Él tiene, lo vas a vivir vos. Ahora, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas, porque ahí se está moviendo el espíritu de Adán. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentó vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Vos fijate, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y saben una cosa, por último, en Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice, porque si veis conforme a la carne, al espíritu de Adán, vas a morir. Pero si por el espíritu haces morir las obras de Adán, vas a vivir. ¿Sabes una cosa? Hay un poder que Dios te está dando. Y ese poder de Dios es un poder tremendo. Solamente le tenés que creer y usar. Si vos entendés este versículo 13,
Porque si vivís conforme a la parte humana, la parte de Adán, vas a morir. Pero sí por el Espíritu. ¿Por qué te dice por el Espíritu? Porque vos no lo podés hacer solo. Vos no podés enfrentar un poder tan grande como el del pecado. Es espiritual. Pero sí por Dios, por el Espíritu de Dios, hago morir. Con Dios hago morir las obras satánicas que están en la carne, voy a vivir. Y sabes una cosa, acá hay una iglesia de poder y de fuego, y que entiende que ha recibido a Dios y al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pisarle la cabeza a Satanás, para la gloria de Dios. Y le voy a decir más, la gloria de Dios está sobre usted hoy. Y nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Padre, hoy voy a ti, en el nombre de Jesús, y renuncio al poder del espíritu de Adán. Me declaro libre de toda maldición. Y hoy te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Limpiame con tu sangre. Llename con tu Espíritu Santo. Señor, gracias, porque a partir de hoy voy a ser uno con tu presencia, con tu Santo Espíritu, y voy a empezar una vida distinta, usando tu poder, y el mundo va a ver que voy a vivir de victoria en victoria. Voy a reinar sobre los problemas, porque el Rey de Reyes vive en mí. Amén, amén, amén.